Buenas noches, señoras y señores, un gusto, buenas tardes. Hoy tengo la grata presencia del doctor Lauro López Bustamante, con una trayectoria límpida dentro del ejercicio profesional de la medicina y además de eso, pues, en el servicio a la colectividad. Es concejal del Cantón Cuenca. Voy a hacerle una pregunta de introducción. Los ecuatorianos estamos un tanto preocupados por la salud, quejas por allá, quejas por acá. ¿Hay las condiciones efectivamente para que el Estado pueda darnos una cobertura siquiera a los quinteles de pobreza? Bienvenido, Laura. Buenas noches, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marco. Muy buenas tardes a los distinguidos radioyentes. El tema de salud realmente es bastante controversial. A lo largo de toda mi vida, ya como 40 años en la profesión, lo que hemos visto son siempre los mismos problemas. De manera cíclica, por un lado, en ocasiones parece que va mejor, hay ocasiones en las que empeora. Pero hay dos aspectos que tienen que ver directamente en el porqué. El uno es una falta de planificación, una falta de una coyuntura adecuada dentro del sistema de salud, el hecho de que tampoco funcione el sistema de salud de una manera correcta. Y el otro, cuando empeora la situación dentro de hospitales y dentro de los servicios de salud, lo que tenemos es falta de recursos, falta de dinero en el fondo. Allí es cuando los problemas de la estructura empeoran. Cuando el Estado tiene algunos recursos que puede destinarlos a la salud, como que se maquilla un poco todo el problema de fondo, pero los problemas de fondo, de estructura, de organización, emergen y son más evidentes en el momento en el que falta dinero. Y venimos estando ya durante algún tiempo con este problema y obviamente se refleja en los estándares de atención primaria, secundaria y terciaria en salud. Sí, estoy de acuerdo con usted, Laura, en la apreciación, pero esto se debe a algunas circunstancias, como usted dice, la falta de continuidad, la falta de recursos. Es decir, no existen políticas públicas a ser cumplidas sin importar el gobierno que venga, en un plan integral de salud para que efectivamente al planificar mejoren los recursos. El asunto en cuanto a la planificación viene, por ejemplo, de un sistema desorganizado que hemos tenido de salud, dicotomizado, es decir, no un sistema unido, un sistema que una esfuerzos de los unos con los otros. Un sistema en el que el sector que tiene dinero, el sector que puede atender su salud, que pagar por los servicios de salud, como que tiene un servicio mucho mejor, con estándares, eso sí debo decirle, muy elevados en nuestro país, muy elevados, pero obviamente a un costo bastante alto para una sociedad que no tiene las características económicas ni el potencial de poder adquirir esos servicios. El problema pasa en el momento en el que los sectores que están afectados son aquellos menos favorecidos y esas personas necesitan del servicio público. Acceder a la salud como un derecho humano, como está catalogado actualmente. Y ahí es donde el dinero, los recursos que el Estado tiene que entregar son insuficientes. Siempre han sido, siempre serán insuficientes. Entonces, es un asunto que va de la mano. La mala organización y la falta de recursos para, especialmente para el sector de las mayorías que necesitan atención pública en salud. Bien, se dice, Lauro, que para conseguir un turno en una de los servicios públicos, incluyendo dentro de la cadena de servicios hospitalarios, uno tiene que llegar muriéndose por emergencia para que le atiendan. Porque caso contrario es imposible conseguir una cita con los facultativos, que entiendo que son buenos facultativos, pero que no tienen la suficiente o suficientes recursos y el suficiente tiempo para atender a todos los ciudadanos. Yo lo que he visto, y debo decirlo, aunque vaya y critique a muchos del sector al que me pertenezco, que son los médicos, no es un problema estrictamente de tipo médico, primero. No es un problema estrictamente de la disponibilidad de los servicios. No es eminentemente un problema de infraestructura. No es un problema de capacidad de los hospitales. Es un asunto organizativo en lo interno. Como que hay una predisposición
de que los sistemas públicos de salud no funcionen de manera adecuada, porque allí hay falta de visión de parte de quienes organizan, hay una falta de acción gerencial de parte de los encargados y hay una acción también, hay que reconocer, de boicot de los determinados tipos de profesionales que de pronto no actúan con el real compromiso que deben tener en el ámbito público. Entonces, hay veces que el ámbito público solo sirve como una manera de enganche para el sector privado. Hay veces que el sector público sirve como una fuente de ingreso complementaria para muchos. Y hay muy pocos colegas y personas que trabajan en el servicio de salud que en efecto tienen un compromiso grande por esas instituciones. Pero no hay, debo decirlo con franqueza, un compromiso constante, un compromiso ineludible y un compromiso que perdure en el tiempo. Bueno, yo por experiencia le voy a decir, Lauro, que cuando fui profesor del Octavio Cordero Palacios, se le tenía al magisterio, a las clases a las 5 de la tarde, pero era un complemento como de los salarios, de los sueldos, de lo que podíamos utilizar como la profesión. Pero a más de eso, la que no hay el ánimo. Segundo, la corrupción. Tercero, el direccionamiento de los hospitales hacia ciertos servidores. Además de eso, la politización de la justicia, la politización de los organismos del servicio, y ni se diga la situación de que todo el mundo llega a ver si es posible llevar y no aportar, Laura. Suele suceder. Yo he revisado en muchas ocasiones los niveles de rendimiento de los colegas y de los médicos, paramédicos en los hospitales del sector público. Y y los niveles son demasiadamente bajos. Es decir, los niveles de rendimiento por las horas contratadas es bastante bajo. Y eso está allí, aunque eso duela reconocer, o de pronto puedan decir que yo estoy como denunciando la situación de mis propios colegas de clase, pero debo decirlo con franqueza, no me gustan las cifras. Yo tengo una especialidad en gerencia y administración hospitalaria, entre otras, y debo indicar que los parámetros que he visto no son satisfactorios. Los colegas quedan debiendo en relación al compromiso, horas de trabajo que tienen contratados. Y en eso no tiene que ver solamente el médico, no solamente el paramédico, no solamente los auxiliares o enfermeras. Tienen mucho que ver también en la parte administrativa, que de pronto es o muy contemplativa o es muy negligente en hacer cumplir los parámetros respectivos o no tienen idea de cómo tener que hacer un control adecuado de los niveles de rendimiento de su personal. Hacen a lo mejor una evaluación del rendimiento del personal, pero porque cuestionan a tal o cual médico, exigen a tal enfermera o especialista tal comportamiento, a lo mejor a la vuelta de 2, 3 semanas le destituyen del puesto, porque sabemos que son puestos políticos. Toda la programación de 1, 2 años que deja el superdirector que es sacado de su puesto, se echa al traste de la basura y ellos vienen a programar nuevamente que la dación del servicio. Tiene mucho que ver también ahí la influencia de los mandos medios en hospitales, los mandos medios de la administración pública, que de pronto han conseguido demasiado poder. Cualquier persona que vaya a dirigir algunas instituciones son presa, son boicoteados, inclusive Correcto. mandos medios. Y no solo de los mandos medios, sino de organizaciones que están inclusive dentro de los mandos más elementales y básicos dentro de los hospitales y del sector público y del sector de la salud. Se han creado, como se dicen, falsos poderes internos en desmedro del poder realmente que debe ejercerse dentro de la administración pública y dentro de los hospitales. Y ese no es un problema solo a nivel de salud. Se da en educación, se da en energía, se da en todos los niveles.
el exceso de poder que de pronto se tiene por parte de sindicalistas incrustados, de parte de mandos medios que boicotean prácticamente todo el trabajo institucional. Y luego hay esa politización también de los cargos. Si una persona tiene que ir a sostenerse en el cargo, no es posible administrar un sistema de salud con personas que vayan a querer mantener el puesto y no a ejercer el puesto como tiene que ser. Ejercer el puesto significaría dar de sí toda la capacidad intelectual, toda la capacidad formativa en bien de una institución. Y eso es lo que no hay. Entonces, todos van tratando de ver cuánto duro en un hospital, cuánto duro en el ejercicio de un cargo y no hacer acciones efectivas. Ese es un mal que penosamente no está solo en la administración de salud, está casi en todos los niveles de gobierno. Y es por eso que allí es donde tenemos que las partes altas de la administración pública, comenzando por el presidente, tiene un poder demasiadamente minado para poder ejercerlo como se debe. Es decir, el funcionario que llega, alguien que es nombrado para la administración, pasa más tiempo en el afán de sostenerse, a lo mejor conversando con uno, con otro, con los mandos medios, y la administración es la que menos le interesa, sino sostenerse en el puesto. Pero esta situación no es ética, estamos de acuerdo. Pero ¿cómo reducir este tipo de circunstancias si, por ejemplo, el plan de gobierno, el plan de salud de Rafael Correa se cumplió en una parte, después vino Lenín Moreno, se cumplió en otra parte, después vino otro presidente, pero todos deshacen a su manera deshacen, ponen a sus comilitones y la planificación, que es una de las herramientas para optimizar los recursos, no se lleva a cabo, Laura. Sí. Mire, yo recuerdo cuando estaba en la Federación Médica Ecuatoriana, por el año 95, cuando estaba Emilio Palacio, estaba como ministro de Salud en esa época de Sixto Durán. Eh, Recuerdo que él entró en un proceso de querer dinamizar, primero, organizar lo que llamamos ahora el sistema de salud. Y Ujú. algo arrancó desde el año 95 y logró plasmarse alrededor del año 2005-2006. Es decir, tardó como 10 años del país en que la idea de Emilio Palacio, perdón, no de Emilio Palacio, del presidente, del expresidente Palacio, logre plasmarse en su administración. Entonces, allí es cuando él logra, cuando estaba de presidente, logra ya formar un sistema de salud Ya, que vino de hacerse en efecto en el gobierno de Correa a partir del año 2007. Pero allí sí fue apalancado todo un sistema de salud que interactuaba entre el sector privado y público a base, digamos, del dinero estatal, que funcionó aceptablemente con las derivaciones que se hacían, tanto del sector del Ministerio de Salud como del Seguro Social, como de Polca, etcétera, hacia las casas particulares, hasta que hubo dinero. Pero en el momento que el dinero empezó a faltar, todos los prestadores de salud inmediatamente lo que hicieron es retirarse. Deudas que se mantienen hasta ahora, deudas que se siguen manteniendo. Entonces, allí lo que tenemos es un gran problema de organización, un gran sistema, un gran problema de financiamiento. Y por otro lado, durante todo este tiempo, lo que ha incrustándose en los mandos medios son poderes que no permiten, en cambio, ahora tratar de que la administración pública se ejerza en la real dimensión desde el poder estatal. Por eso, vuelvo a repetir esta parte, es increíble lo minado que se encuentra el poder en la parte superior del Estado. Digo, a sí, partir de presidente, ministros, etcétera. Hay un poder demasiadamente minado que no logran desde esas instancias volver a retomarlo. Ya lo sufrió Lenín Moreno, ya lo sufrió el presidente Lazo y ahora lo está sufriendo también, pese a la energía que lo ha puesto, el presidente Novoa. bien, considerando varias situaciones dentro del servicio de salud, creo que en profesionales no tenemos problema. La falta es del equipamiento o cuando llegan los equipos se dañan, no sabemos por qué razón, en algunas circunstancias. Hay algunos que ni siquiera funcionan.
cuando llegan acá a la ciudad de Cuenca. Pero los médicos se quejan de una situación, y lo digo porque tengo médicos que trabajan en el IES, médicos amigos, en el sentido de que todas las enfermedades que puedan ser vistas o examinadas en el sector primario de salud, quiero decir en los hospitales cantonales, en los subcentros de salud, llegan en forma masiva y no observando esto y copan y saturan el hospital. Sí, puede pasar, pero también ahí también una inercia de parte de quien puede servir. Cualquier pero es suficiente para no operar. Cualquier pero es suficiente para suspender una cirugía. Cualquier pero del sistema es suficiente para que no se le atienda a un paciente Ujú. con un nuevo turno. Es decir, los pretextos endosados al sistema abundan. Y eso parece estar medio muy en conformismo de aquellos que prestan el servicio. Entonces, para mí, mientras menos pacientes tenga que atender en el sector público, mejor, porque me voy más pronto y puedo atender en mi consultorio particular o cualquier cosa. Entonces, también allí hay un aprovechamiento incestuoso, por lo menos, de parte del sistema de salud de quienes ejercen, trabajan allí, en no hacer un sacrificio por atenderlo, por no insistir en los correctivos que puedan ser necesarios. Por decirle algo, si me falta una sutura, si sé que me falta una sutura para hacer una cirugía, suficiente para que no haya la cirugía. Pero bueno, en última instancia hay que decirle al paciente y congeniar con él. Cualquier paciente va a decir, bueno, no importa, yo gasto unos 20, 30, $40, pero opérenme, háganme la cirugía. Pero dice, no, el sistema dice que no podemos pedir a los pacientes absolutamente nada. Entonces, ahí también hay que tratar de que la gestión institucional se adapte un poco, por lo menos a las penurias, téngalo por seguro de que es posible dar una atención también de calidad. Sí, totalmente de acuerdo con usted. Se utilizan coberturas y ventanas para en algún momento no cumplir con el servicio. Con todo el respeto que usted se merece, los médicos ecuatorianos. Se dice que una de las profesiones más lucrativas de ejercicio es justamente la medicina, especialmente en las áreas de las especializadas, de las especialidades. Pero aquí se dice incluso que en los hospitales públicos, del hospital de IE, pongo un ejemplo, ¿no? Se dice que no se puede atender, pero Julanito le puede atender. Esta es una especie de una situación interna dentro de los médicos para favorecer uno a otro. De, de todo será. Yo no estoy para defender, por ejemplo, conductas que no sean, no estoy para defender conductas corruptas. Yo quiero defender todavía una clase médica que sea entregado a los principios para los que nos formamos, que es el de servir a la salud, que es de servir al ser humano. En ese tipo de medicina yo sí estoy de acuerdo, pero en aquellos que ya han creado a veces redes inclusive internas, de quién me sugiere, de a quién usted me cree que me pueda ayudar, claro, no es directamente la persona, sino a través de intermediarios. Todo se ha dado, de todo se da. Esa es la perversidad que tiene muchas veces en el sistema nuestro de salud, especialmente en el ámbito público, en donde es vox populi. Yo trabajo en el sector privado y debo decir, y se escucha en ocasiones, de que los sectores de salud privados aumentan su nivel de trabajo cuando el sector público anda mal. Entonces, no podemos trabajar, digamos, de esa. El sector privado, bueno, está dispuesto a atender lo que venga, pero siempre y cuando sea a través de armas correctas, de armas nobles que se apliquen dentro de nuestra profesión. Bien, la planificación de la salud siempre ha sido un objetivo, entre comillas, de campaña política y de los gobiernos. Lástima, gobiernos de salud, un ministro dura 4, 5, 6 meses y a lo mejor se cambia. Pero existe una planificación de salud. A la larga existe una planificación. Y veo que dentro de esta planificación se han priorizado una gran cantidad de actuaciones de los médicos, una gran cantidad de hechos que tienen que realizarse. Por ejemplo, reducir el porcentaje de adolescentes entre los 15 y entre los 13 y 15 años
por el consumo del cigarrillo. Está volviéndose esta situación difícil, una plaga, está volviéndose el consumo del cigarrillo una amenaza. Yo diría que el consumo del cigarrillo tiene una cuestión eh, medio sintomática en relación a la edad Ya, de los. Yo veo que la mayoría, y ahí sí puedo decirle, arriba de, creo que del 90% de las personas que pasamos ya los 50 años de edad, como que empiezan ya a ver que la salud no puede deteriorarse y casi todo el mundo en esa edad deja el tabaco, deja de fumar. Yo, por ejemplo, dentro de mi círculo de amigos, yo veo que ninguno fuma cuando fumaban 8 de cada 10. Fumaban 8 de cada 10, ahora ya no lo hacen. ya, Entonces, está volviéndose de acuerdo a las prácticas y lo mismo a las prácticas que se aprende a través de las redes sociales, de volverse en cambio un vicio muy temprano de la vida. Así como el alcoholismo va pasando, y la drogadicción y el alcoholismo va pasando, por ejemplo, de 15 años de edad, que era el debut de las personas alrededor de los años 80, ¿no? alrededor de los años 90, bajó como a 13 años. Alrededor del año 2000 estuvo en alrededor ya de los 12 años. Y en estos momentos ya el debut empieza a estar alrededor de los 9, 8, De los 9, 10, 9 años. los 9 años. Ya el debut en lo que es el acceso a alcohol y al tabaco. Y dentro de eso, el tabaco. Y el cigarrillo es, en el fondo, es una droga permitida, como es el alcohol también, es una droga permitida, a fin de cuentas, hablando desde el punto de vista médico. Entonces, esa ha sido más o menos una forma cíclica de cómo se van produciendo los debuts en drogas, en vicios, si vale decir, que a la final no son vicios, sino convierten en enfermedades a través del contacto que tienen con sustancias nocivas para el organismo. Bien, preparando la entrevista, Lauro, leí algo de la Organización Panamericana de la Salud y me llamó la atención y le paso a usted esta preocupación que tengo. Se dice que en América Latina el sobrepeso es bastante fuerte, pero en el Ecuador es más aún en el sector costanero y que se debe entonces reducir la prevalencia de sobrepeso y obesidad, especialmente en los niños, que es una situación que a futuro nos pasará factura. Sí, claro. Mire, cuando uno ha viajado un poco, uno observa fenómenos muy simpáticos. Uno ve cómo, por ejemplo, las conductas de salud pública en Europa han cambiado notablemente, pero como un cambio efectivo. ¿Ya? Lo que uno ve allí en Europa, parte física de los muchachos, por ejemplo, es del test. No se ve mayormente obesidad, Ujú. pero es porque los europeos están muy adelantados en sus normas de salud que los vienen aplicando con éxito desde el año 90. Es decir, 30 y pico de años, donde ya tenemos varias generaciones que han ido adquiriendo conductas diferentes en cuanto a alimentación y en cuanto también a hacer actividad física, incluir los hábitos diarios la actividad física. Entonces uno puede ver ahora jóvenes, ¿no? De un biotipo, de un biotipo diferente. En cambio, si uno va por Estados Unidos y empiece usted a bajar por Estados Unidos hacia toda América Latina, en cambio, empieza a ser la obesidad. Estados Unidos, uno se topa con obesidad desde los niños, de todas las, de personas de todas las edades, desde niños hasta ancianos, obesos. México, plagado de obesos. Centroamérica, en medio de todas las penurias económicas que tienen, hay obesidad. Y no digamos en el Ecuador, en donde ya se ha vuelto bastante notorio, y especialmente en la costa. Y en la costa hay dos factores. En la costa no hay una conducta, por ejemplo, de cuidarse físicamente de las personas. Hacer ejercicio o deporte es bastante reducido. No sé si por las condiciones climáticas o sea una cuestión de idiosincrasia. ¿Ya? Y también por el consumo de bastante de harinas, ¿no? Y todo lo relacionado al verde y al banano.
en el fondo que tiene mucha caloría y mucho hidrato de carbono. Entonces, sí, en el país ya es desde hace algún tiempo un problema de salud pública la obesidad. Por otro lado, dentro de esta misma fuente, encontré, digamos así, que nuestros países gastan muchísimo dinero en la segunda fase de la medicina, en la medicina curativa, cuando Aquí, deberían invertirse los dineros en medicina preventiva. exactamente, ahí vienen las comparaciones del por qué. Solo las comparaciones nos permiten el qué es lo que pasa de fondo. Las políticas de salud, por ejemplo, en Europa, que ellos los vienen aplicando en los años 80 y 90 y nosotros estamos muy atrasados. Las políticas de salud que se privilegiaron allí es la salud preventiva, es decir, la salud de primer nivel. La salud de primer nivel, es decir, allí la parte preventiva, la parte de educación de Ujú. las personas, hagan hábitos de vida y con ello, pues, las enfermedades se presenten en menor cantidad. Entonces, ellos están muy adelantados en eso. En nuestro país venimos hablando de medicina preventiva desde hace mucho tiempo. El punto está que en nuestro país es solo a veces hablar. Y el punto está que hay foros y foros a que hemos asistido cuando estábamos en la parte pública de la acción ciudadana, a través de la Federación Médica, Colegio de Médicos y de la política mismo. En general, hemos trabajado en ese ámbito, pero es declarativo. Téngalo por seguro que el país tiene tomos por montones, libros por montones, reglamentos por montones, disposiciones, leyes que amparan aquellos planes, pero no pasan de ese nivel. No pasan del nivel declarativo al plano del ejercicio de la acción. Y en ocasiones es bastante por dejadez institucional antes que por la incapacidad de las personas que están dentro de los ministerios, de las subsecretarías, etcétera. Totalmente clara su exposición, Lauro. Creo que nuestros amigos nos están escuchando. Este programa tiene ese afán justamente de abrir los ojos a la colectividad para saber algún tipo de problema. Pero la Organización Panamericana de Salud destaca otro hecho. Colombia, Brasil y Ecuador, el índice de la criminalidad ha crecido. Y este es un problema mental de comportamiento, ya que desencadena múltiples problemas, incluso familiares. Podríamos hablar entonces que el panorama de la salud social en la parte intelectual está contaminado. Yo diría que, yo diría que aquí la delincuencia, ¿qué es en el fondo? Es un producto social. Hay que reconocerlo. Es un producto social. Así como cuando un país tiene grandes atletas, grandes deportistas, grandes intelectuales, grandes políticos, personas de las que uno se jacta de decir es de mi país, son productos sociales. Lo mismo es la delincuencia, es un producto social. ¿Quiénes crean en el fondo los productos sociales? Los creamos todos. Todos. Sea la institucionalidad de un país, el cómo las políticas de un país han ejercido o no acción positiva para crear un resultado. Y cuando sucede esto de la delincuencia, es porque las políticas institucionales fallaron, es porque las políticas institucionales no ejercieron la acción que se esperaba. Cuando uno ve, y esto no pongo como defensa criminales ni de las mafias, ni siquiera quiero justificar la acción de los sicarios, pero cuando uno ve quiénes son los que están, a quiénes son los a los que se les arresta, se les agarra, y son los militantes de grupos delincuenciales, uno ve que son muchachos, son jóvenes de la marginalidad, son de la marginalidad. Correcto. Y ahí es donde uno dice, ¿qué tanto de culpa tenemos toda una sociedad de que aquello ocurrió? Por más que digamos del gobierno de este, el gobierno de aquel, yo creo que de alguna forma todos socialmente tenemos algo que ver en esa enfermedad común que padece la sociedad.
Concuerdo con usted plenamente. Hay dos cosas adicionales más. La parte económica de las personas hace que tengan desconfianza en la salud, la falta de medicamentos, en fin. Pero aquí hay una élite que goza de todos los servicios y esta élite no es capaz de darse cuenta que a lo mejor dejar de usar los servicios públicos beneficiará a los ciudadanos y ellos cómodamente podrán ir a la visita médica privada. Mire, el problema de los países que tienen problemas, estas grandes diferencias de tipo económico, crea grandes distancias entre el que puede acceder y el que no puede acceder. Es lo que alguna vez algún cientista lo llamó, dice, en las sociedades subdesarrolladas Ujú. conviven los mundos paralelos, un mundo de primer mundo, digamos, gente de primer mundo, que tiene todos los estándares de primer mundo. Si uno revisa, por ejemplo, solamente los niveles de nutrición, los niveles de desarrollo, los niveles biométricos de los niños que pertenecen a clases sociales que tienen recursos económicos, son exactamente iguales a los del primer mundo de cualquier lugar del planeta. Y si uno compara en esa misma sociedad de otros niveles de desarrollo, vemos que tienen parámetros de inframundo. Es lo mismo aquí. El que puede acceder a servicios de salud. En efecto, yo creo que es responsabilidad social que quienes tienen capacidad de pagar un servicio de salud, no copen, no colmen, si lo tienen, eh, por solidaridad, si se da ese espacio para que no tienen esa capacidad de salud. El Por eso adagio. yo soy afiliado al IES y no me he ido nunca al Seguro Social a que me atienda. Todo hecho en el sector privado, digo, perfecto. Qué bueno que hayas tenido los recursos para hacerlo y has dejado espacio para que otro pueda atenderse de una manera satisfactoria. Yo creo que es un principio de solidaridad. Correcto. Se dice que un dicho popular, un aforismo, pues la situación espesa, densa, no deja ver el horizonte. Usted ha dicho que efectivamente la medicina privada puede abastecer a sectores que tienen dinero. ¿Cuál sería el mensaje, mi querido doctor? En el sentido de que nosotros tenemos que oír a quienes están en su campo, Lauro, a quienes conocen el campo, por favor. Yo lo que diría es que en el ámbito de la salud, como un ejemplo está ocurriendo en casi toda la administración pública. El Estado, el gobierno, tiene que empezar a retomar el mando de las instituciones para poder dictar las políticas que se tengan que aplicar. Arriba se piensa una cosa y en el plano intermedio, en los mandos bajos, se hace otra cosa. Eso me consta. Una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que se hace. Una cosa es lo que piden, lo que se hace. Es un país fracturado en su línea de mando a nivel de las instituciones y por ende de la salud. Se tiene que recuperar los mandos del gobierno al costo que sea, así como se quiere recuperar el orden público a través de la intervención de militares, a través de la intervención en seguridad. En la administración pública se tiene que hacer algo parecido, para que los ministros, el presidente, empiece realmente a ejercer el mando a nivel de las instituciones y se empiece a barrer. Y ahí sí lo voy a decir muy enfáticamente toda una cantidad de mafias incrustadas dentro de la administración pública. Porque las mafias no solamente están en las extorsiones, no solamente están en el sicariato, no solamente están allí, están también metidas en las instituciones, atravesadas en las instituciones, y son los que manejan las instituciones. Si se interviene allí, de alguna manera el país puede empezar a recuperar el mando. Y si tenemos esa recuperación, téngalo por seguro que las políticas empezarán a aplicarse en el sentido que quiere el ciudadano. Muchas gracias, señoras, señores, muchas gracias nuevamente. Lauro López Bustamante conversó con nosotros. Gracias. Una enseñanza dentro de lo que significan los problemas de carácter social en el país. Buenas noches, señoras y Buenas señores. tardes, Un gusto. un gusto.